la presentación comienza ahora. Eh, bueno, primero que todo, decirle, primero saludar a todos los amigos de Latinoamérica que están en esta conferencia que vamos a presentar hoy, de Paulo Mesen. Siempre me ha costado pronunciar tu apellido, Paulo, pero si tú me ayudas, no sé si está bien. En realidad, lo correcto es Paulo Mesen, pero acá en Argentina se dice Maesen. Ya, perfecto. Bueno, vamos a presentar a Paulo Mesen Boya. Él es argentino, vive en Mendoza y es técnico agrario, enólogo y perito apicultor nacional. También es técnico superior en administración y producción apícola. No está de más decir que Pablo, bueno, es consultor apícola internacional con experiencia en varios países, entre esos Argentina, su propio país, Chile, México, Paraguay, Colombia y Uruguay. Yo tengo el currículum de él. Es tan largo tu currículum, Pablo, pero aquí estamos hablando de por lo menos, creo que son 3 a 4 hojas, si no me equivoco. 5 hojas. 7 hojas. Sí. Así que es muy extenso. Pero Pablo, yo lo conozco ya hace varios años. Tuve la oportunidad de estar en un curso con él, en el cual yo fui alumno de él, y además tenerlo en uno de mis apiarios cuando tuve loquia europea y él me enseñó cómo corregir ese problema. Así que Pablo tiene vasta experiencia en la parte apícola y tengo entendido que en estos últimos tiempos ha desarrollado una importante actividad con el tema de la hidromiel. Y de hecho, el trabajo que nos va a presentar hoy día, la conferencia, precisamente, lo que trata va a ser precisamente de eso. De hecho, la conferencia, el tema principal es la diversificación de la producción apícola, subproductos, entre eso hidromiel, cerveza y vinagre. Esto sería un enfoque de cómo mejorar nuestros ingresos con baja inversión. Así que, Pablo, te damos la bienvenida y, bueno, comienza a desarrollar tu conferencia, por favor. Bien, bueno, ante todo les agradezco mucho la invitación y la posibilidad de llegar a todos los amigos de Latinoamérica, y realmente es un placer y bueno, espero que les guste esta propuesta, un poco tal vez innovadora para muchos y para otras sirven para poder reactivar algunas ideas que tienen dando vuelta. Bueno, bienvenidos y le presento a Juan del Colmenar, que es mi asistente virtual. Él va a estar en la presentación, nos va a acompañar, a veces medio entrometido, pero le vamos a dar la posibilidad de que nos acompañe. Ahora voy a tratar de hacer funcionar el sistema. A ver, se nos quedó trabado ahí. Ahí está. Bueno, esta sí ha sido la presentación de la Unión Apícola Americana, donde hablan un poquito de mi currículum, quién soy, a qué me dedico. En realidad, me gustaría más que se refieran a mí como un apicultor y como un docente apícola que ama la actividad y que le interesa más que nada que exista un desarrollo de la apicultura. Ya llevo más de 30 años dedicándome a esto, he pasado por infinidad de actividades vinculadas a la apicultura, desde la sanidad apícola como inspector, desde la docencia como instructor apícola, diríamos, de jóvenes y de adultos, extensionista. Y creo que si hay algo que siento, ¿no? Lo más profundo es el ser extensionista apícola. Yo creo que no es necesario ser extensionista para poder, extensionista de una organización gubernamental, para poder ser un extensionista. O sea, hay extensionistas privados, diríamos, o que hacen la actividad en forma privada, y hay gente que lo hace de corazón, diríamos. Entonces, creo que el extensionismo en apicultura es algo muy necesario en este momento, porque sin extensionistas no hay desarrollo. Entonces,
creo que es fundamental. Por otro lado, estamos en un momento a nivel mundial crítico relacionado con la pandemia, y creo que esto hace que cuando podamos salir libremente, justamente los extensionistas sean los que trabajen con la apicultura y que lleguen al apicultor. Es fundamental. Es fundamental ese trabajo. Es fundamental ese trabajo. Así que bueno, sigamos con la propuesta. Espero que les guste. Bueno, como ven ahí en la imagen, es una plantación de girasoles o maravilla, como le dicen en algunos otros lugares, y realmente es una maravilla. Ver esto es algo espectacular, es algo realmente digno de admiración. Y vemos el apicultor sumergido en su mundo, sumergido en su actividad. Y decimos, bueno, pero ¿qué está haciendo ese apicultor ahí? El apicultor está trabajando con sus abejas y está tratando de obtener la miel tan preciada. Uno de los productos que en la naturaleza, diríamos, es único, el primer edulcorante de origen natural que el hombre conoció, y me imagino que cuando lo conoció fue algo muy especial, muy particular, algo que hizo detonar sus sentidos. Entonces, fíjense qué noble el trabajo del apicultor dentro de este mar o este mundo de flores. Es importantísima nuestra actividad como hombres creadores de abejas polinizadoras. Esa es una de las funciones más importantes que tiene el apicultor, que a veces solamente se lo relaciona con la cosecha de miel, con la obtención de miel, pero el apicultor es mucho más importante porque ayuda a preservar la biodiversidad sobre la tierra, al cuidar las abejas y a trabajar con ellas. Entonces, creo que no debemos olvidar esta función primordial del apicultor. Y bueno, la protagonista, como siempre, es la abeja y la miel. Nos hemos transformado en la historia en hombres más conocidos como productores de miel que como hombres protectores de la abeja para ofrecer los servicios de polinización. Creo que es hora que también empiece a cambiar un poco nuestra imagen como simplemente productores de miel, para que nos transformemos realmente en agentes protectores de la abeja y de la biodiversidad. Ahí está Juan diciendo que somos unos sacamieles. Sí, Juan mira y dice sacamieles. Esa es la idea que tiene Juan de nosotros, de los apicultores. Bueno, como pueden ver, un hermoso panal, bellísimo, de punta a punta. Es el sueño de todos los apicultores, obtener buenas mieles. Existe una diversidad de mieles impresionantes, con todos los colores, todos los sabores. Podríamos decir que en cada país del mundo, según la vegetación que tenga, vamos a encontrar un tipo de miel totalmente diferente. Ahí es donde se basa de que dentro de la diversidad de flores que hay en el planeta, brinda a la apicultura una diversidad de mieles increíble. Entonces creo que es algo que tenemos que tener en cuenta los apicultores, pero no solo por el hecho de producir mieles. Hermosas mieles, volvemos a ver imágenes de una sala de extracción, digamos que volvemos a caer siempre en la misma imagen, en la miel. Y entonces acá nuestro amigo Juan dice cómo los hombres criadores de abejas polinizadoras se transformaron
apicultores mieleros. Esa es la visión que hay. El apicultor es un simple sacamieles, un apicultor es mieleros. Noble actividad, que en ningún momento digo que no sea válida, pero es un poco como que la imagen ha quedado, digamos, restringida a que somos simplemente hombres preocupados por la obtención de miel. Apicultores trabajando es algo habitual, y estos apicultores se están preguntando, y están pensando, y están reflexionando. Creo que tal vez el objetivo más importante de esta charla es la reflexión. Que pensemos qué estamos haciendo con nuestra producción. ¿Cuál es el destino de nuestra producción? ¿Por qué nos dedicamos a producir miel y no buscamos otras alternativas? ¿Cuál es el sentido realmente de lo que estamos haciendo? Hay que reflexionar sobre la acción y después reflexionar sobre la reflexión. Dicen muchos que hay que trabajar sobre esto justamente. Y bueno, durante todos estos años me he dedicado a reflexionar y a trabajar y a ver propuestas y posibilidades. Vivo en un país sumamente conocido por la producción de grandes volúmenes de miel que se exportan a granel. Ha sido un poco la visión o la idea hasta el momento de lo que es la apicultura. Los hombres de la miel. Creo que es el momento de intentar generar un cambio de mentalidad. No solo Argentina es un país productor de grandes volúmenes de miel, tenemos muchos países, pero si reflexionábamos sobre la mirada que tiene el apicultor sobre sí mismo, podríamos decir que muchas veces confunde su objetivo. Simplemente piensan a veces en producir miel para que esa miel vaya a parar a mercados internacionales. ¿Por qué? Porque hasta cierto momento le ha sido muy rentable. Y los años que tiene buen precio la miel, la apicultura crece, se desarrolla y se desarrollan todas las actividades vinculadas con el sector. Es muy importante que tenga buen precio la miel. La pregunta grande es, ¿qué pasa cuando no lo tiene? Y cuando no tiene el precio de la miel, es donde los apicultores empezamos a preguntar, ¿qué vamos a hacer con nuestro producto? Si lo podemos buscar la forma de generar mejor precio o una mejor alternativa. Porque si empezamos a preguntarnos cuál es nuestro objetivo real es dedicarnos a la apicultura porque nos apasiona, pero aparte de que nos apasiona es porque queremos mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Y ese creo que es el objetivo básico de todos los apicultores del mundo. Trabajan en esta actividad para poder mejorar la calidad de vida de sus familias. En esa pieza. Cuando el precio de la miel es sumamente bajo, baja la rentabilidad y tenemos justamente problemas de este nivel, diríamos, problemas económicos que afectan al sector apícola y no permiten el desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que nuestra miel vendida en tambores a granel. Pablo, un minuto, por favor. Por Sí. favor, ustedes deshabilitem sus micrófonos. Está con sonido de fundo, por favor. Gracias, Pablo. Sí. ¿Entendiste? Por eso que deshabilito todo, ¿entiendes? Porque las personas se olvidan. Perfecto. Bien, prosigo. Entonces, como les decía, en la apicultura estamos acostumbrados, en muchos de los países productores de miel, a ver cómo salen los tambores con destino a países donde esa miel es fraccionada, y en muy pocas oportunidades en los envases figuran pequeñas leyendas que dicen el origen real de esa miel. Muchos países se dedican a comprar miel
para a granel, fraccionarla y comercializarla. Así ha sido y ha funcionado el mercado de miel a nivel mundial. Así se mueven miles de kilos, miles de toneladas de miel por todos los rincones del planeta, de un lugar a otro, justamente con el sentido de ser fraccionados y comercializados. Tenemos ejemplos, hay ejemplos muy especiales, muy particulares, como es el caso de la miel manuka, que es un concepto bastante interesante, porque la miel, así como nosotros vendemos miel a granel, la miel manuka es justamente todo lo opuesto, es miel fraccionada. Y hoy es considerada como una de las mieles más caras del mundo, si no es la más cara del mundo. Ahora, la miel manuka se comercializa de manera fraccionada. Entonces, es sumamente interesante analizar este tipo de proyectos a nivel mundial que permiten muchas veces un buen retorno económico a los apicultores. Antes se creía que la diversificación era simplemente la reducción, diríamos, el pasar la miel de tambores a granel a pequeños envases. Y es una forma de diversificar la producción, pero no es la única, ni es una gran alternativa, diríamos. Existen otras formas de diversificar la producción de miel. Si ven ahí, la apicultura actual requiere un cambio de mentalidad. Tiene que surgir un nuevo apicultor que ponga foco en la abeja y en los subproductos. Y acá aparece Juan que me dice, apicultoris diversificatus. O sea, tenemos que pasar de ser el apicultoris mielerus a transformarnos en el apicultores diversificatus. Este nuevo apicultor, que no deja de lado la producción de miel, pero sí permanentemente tiene en su mente el concepto de la diversificación, de buscarle la forma de mejorar sus productos, su comercialización, dándole valor agregado. Y ese valor agregado es lo que probablemente permita que mejore la calidad de vida de él y de sus familias. Es muy importante el concepto de la diversificación de la apicultura. Perdón, se me fue muy rápido. Ahí está. Bueno, pasan muy rápido las imágenes. Si ustedes se fijan, hasta hace un tiempo, una forma de diversificar la producción era elaborando o trabajando con lo que se conocía como miel en panal, o pequeñas secciones de panal. Estas son una muestra de unas secciones de panal, que era una forma de comercializar la miel sin colocarla dentro de un envase. Por otro lado, surgieron otras formas de comercializar, como son los trozos de panal. Otra forma muy antigua, pero también interesante para un target, un pequeño sector de consumidores que buscaban otra propuesta vinculada justamente con la miel. Para muchos no estoy comentando nada nuevo. Fíjense qué interesante estas secciones de origen australiano, donde pequeñas cajitas en las cuales prácticamente la miel no ha sido tocada de ninguna manera por el hombre. Una forma, diríamos, de mostrar otra alternativa. Fíjense qué interesante, porque es una forma de diversificar dentro de la producción de miel. Ahora, también tenemos otras propuestas, como la posibilidad de la miel, diríamos, en panal, como este caso, que lo presenta como un postre para un restaurante. Entonces, son interesantes propuestas que seguramente que muchos apicultores lo han intentado y muchas veces me plantean, pero Pablo, este tipo de diversificación
solamente va destinado a un pequeño grupo, a un pequeño sector de los consumidores, y tiene ciertas problemáticas desde la perspectiva, diríamos, de la mano de obra, del trabajo, de los costos. Entonces, muchas veces son reducidas a pequeños lotes, a pequeñas cantidades, para un target determinado. Fíjense acá, Juan está conversando con sus hermanas y le dice: hermanas, qué buena idea tienen los humanos, que son buenas las ideas para trabajar con la miel. Y sus hermanas dicen: jaja, es más de lo mismo. Sí, es que en cierto modo, si estamos pensando en la miel a granel, después fraccionarla y después trabajar la otra posibilidad como miel en secciones, es prácticamente más de lo mismo y no hay nada novedoso dentro de esto. Pero también existen propuestas también vinculadas con la miel, como esta propuesta que está aquí, que son ventas de pequeños sorbetes, pequeñas cañitas, las mismas que se usan para las bebidas, para las gaseosas, con sus extremos cerrados, para comercializar miel para el consumo, diríamos, en las escuelas. Esto tuve la posibilidad de verlo en México, una interesante propuesta, pero es una diversificación del packaging, del envase, que tiene la posibilidad de llegar a ciertos sectores, pero volvemos a caer en lo mismo, es miel, miel y miel en distintas formas de presentación. Miren qué interesante esta forma de presentación. Por ejemplo, pequeños sachet, esto es del mercado libanés, donde proponen el usar sachet, justamente como acá en Argentina se los conocía como champucitos, le decían, en pequeños sachet, como para que se pueda hacer consumo de miel de forma individual, o que se pueda usar para endulzar en algún café, en algún restaurante, donde en vez de servir pequeños sobres de azúcar, puedan usar estos tipos de sachet. Otra forma, como postre, también, otra variante, pero siempre estamos cayendo en lo mismo, siempre en la misma propuesta, en una propuesta de diversificación, diríamos, de la forma de presentación. No se apunta a una diversificación distinta, diríamos, como que fuera más de fondo, más profunda. Acá tienen, por ejemplo, una presentación de miel como para obsequio, donde acá aparece un concepto interesante. Se presentan tres tipos de mieles, y acá aparece algo muy, muy importante. El hecho de que existan posibilidades de producir distintos tipos de mieles en distintos sectores de un mismo lugar o de un mismo apicultor, podrían ser mieles de distintas cosechas o de distintas floraciones, presentadas como un regalo, apunta a hacer algo interesante, apunta para un target diferente, diríamos. Ahora, volvemos a caer en lo mismo, costos que se agregan, que se suman a los valores, digamos, de producción, siempre pensando en el packaging, siempre pensando en los envases. Acá tienen otra propuesta también que suele ser interesante, que es una propuesta que pude ver en Australia, en Tasmania, donde ellos presentaban sus latas pintadas como algo muy tradicional, o sus envases que hacían recordar algo que se producía, diríamos, antes. Se usaban latas pintadas, o sea, es una propuesta también interesante y diferente. Sigue cayendo siempre las propuestas en lo mismo. Bueno, acá tienen unas presentaciones orientales, donde la verdad que si uno ve estos envases y ve estos frascos con miel, parecen que estuviesen dignos de estar presentados en una joyería, ¿no? Algo muy bonito,
Pero volvemos a caer siempre en lo mismo, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, el ejemplo de la miel de acacia. Son mieles de diferentes floraciones destinadas a un público consumidor que sabe cuál es la miel, diríamos, que conoce a la miel. Y acá entramos en otro tema, diríamos, la importancia de educar a los consumidores. Sigamos. Fíjense, acá va a volver a pasar lo mismo. Tenemos acá otra propuesta de miel también. Esta es un caso del Líbano. En la venta de miel oscura, del bosque, diríamos. Yo lo que planteo es algo bastante interesante. Los apicultores generalmente en el mercado mundial ubican muy fácilmente las mieles claras, pero las mieles oscuras y de tanto, diríamos, milimetraje como este, son mieles que a veces no son fáciles de comercializar. Bueno, fíjense cómo se han encargado de hacer un packaging y ver la posibilidad de vender estas mieles como algo especial. Es una propuesta semejante como el proyecto Manuka. Entonces, parte de esta idea de diversificar pasa por buscar cómo comercializar nuestras mieles a pesar de que no son tan aceptadas en el mercado a granel. Pero volvemos a caer en lo mismo. Estamos hablando simplemente de miel. Acá tenemos otra propuesta del mercado libanés. Fíjense qué interesante. Mieles con frutos secos. Muchos dirán, oh, pero yo ya he hecho esto y he tratado de comercializar. Sí, hay mercados donde le interesan las combinaciones. Y hay otros mercados que no las aceptan. Entonces, son propuestas que pueden ser interesantes. Unas son con castañas de cajú, otras son con almendras y otras son con piñones. Entonces, creo que es bueno que vayamos viendo acá, ya están incorporando algo nuevo, algo diferente. Fíjense ahí, se ve el frente del envase con nueces, diríamos, como dicen ellos, están ahí en la etiqueta. Son propuestas distintas, pero siempre girando sobre lo mismo que el mercado de la miel. Acá Juan nos dice, pero a mí no me gustan los frutos secos, como abeja le gustan los dulces. Y bueno, hay alternativas también de diversificación, como la fabricación de caramelos o dulces o golosinas a base de miel. Esto también es una imagen que recuerdo de haberlo visto en México, donde hay grandes alternativas y grandes propuestas, diríamos, de venta de caramelos de miel con chile, digamos que hay para todos los gustos. En síntesis, los apicultores siguen trabajando y siguen tratando de hacer algo diferente, porque quieren mejorar su calidad de vida, quieren encontrar rentabilidad. Acá tenemos apicultores que estudian o que estudiaban para poder ser apicultores, jóvenes que estaban interesados en entrar al mundo de la apicultura. El problema es que el mercado de la miel a granel da la posibilidad de comercializar el producto siempre y cuando haya una gran demanda. A veces el mercado no demanda tanta miel, y si la demanda con bajos precios, y esos bajos precios influyen directamente en la rentabilidad del apicultor. Años con mucha miel, generalmente los precios bajan, y años con poca miel, los precios suben. Pero no siempre son rentables para el apicultor. El apicultor busca otras formas de diversificar, y hay formas de diversificar tradicionales. Ha trabajado justamente haciendo paquetes de abejas, haciendo núcleos, reinas, comercializando material vivo, que son formas en las que el apicultor busca, diríamos, diferentes mercados. Todos estos mercados funcionan muy bien mientras el precio de la miel sea alto. Yo personalmente vivo en una provincia de Argentina donde se produce mieles de buena calidad, pero en muy pequeños volúmenes con relación a otros lugares de la Argentina. Entonces, la apicultura de Mendoza
se ha obligado a tener que dirigirse a la diversificación. Y una de las diversificaciones, una de las propuestas, es la de la producción de material vivo. Producción de núcleos, reinas, ¿por qué no? Producción de paquetes de abejas. No es nada nuevo para los apicultores que ya llevan muchos años, pero son formas de comercializar que, diríamos, son alternativas para aquellos lugares donde las mieles no son de gran cantidad, o sea, no hay grandes volúmenes de mieles y tenemos que buscar otras alternativas para dedicarnos a la apicultura. También existen otras propuestas. Fíjense qué propuesta interesante, que es la producción de jalea real. Pero muchos apicultores me van a decir, bueno, pero nosotros intentamos, producimos jalea real, pero la jalea real, diríamos, tiene competidores extranjeros, como es la competencia de la jalea real china, lo que prácticamente hace derrumbar la producción en cualquier otro país que sea apicultor. Entonces, fíjense cómo el hombre, el apicultor, ha pensado en formas de diversificar, pero lamentablemente termina cayendo siempre en lo mismo, en la producción de miel. ¿Sí? Fíjense que una propuesta interesante que se presentaba, estos pequeños recipientes son para producir jalea real y comercializarla directamente en la celda. Una alternativa tecnológica para dar una respuesta a un mercado de consumidores. Acá tienen justamente un envase de jalea real oriental. No sé realmente de qué origen, si es chino o no, pero fíjense qué envase interesante. Y bueno, es otra propuesta, diríamos, de comercializar la jalea, que sigue siendo algo tradicional. Entonces caemos que existe una diversificación apícola tradicional y una diversificación apícola innovadora. Otra cosa que se produce en muchos países y que está en auge y que está floreciendo, diríamos, es la producción de polen. Hoy prácticamente hay una demanda, y más con la pandemia, una demanda impresionante de polen en todos los lugares, y aquellos apicultores que producen polen prácticamente se lo sacan de las manos y no alcanzan a satisfacer la demanda. Entonces, es interesante pensar en la producción de polen, y hay lugares del mundo, hay lugares de Latinoamérica que hay gran producción de polen. El problema es que no están ni capacitados ni tienen la tecnología tal vez suficiente para comercializar ese polen. Yo recuerdo un docente que tuve que me explicaba que había lugares de Latinoamérica que justamente se bloquean las colmenas por el exceso de polen, y era porque justamente no utilizaban los tramperos de polen y no estaban, diríamos, trabajando en función de pensar en este producto diversificado, diríamos, otra alternativa. Recuerden que antiguamente el producto apícola por excelencia se lo consideraba a la miel, y todo lo demás se creían que eran subproductos. Un gravísimo error. Existen muchos productos que vienen directamente de la colmena, que son justamente, como dije, el material vivo, la miel, el polen, la jalea real. Son productos, no son subproductos. Acá tenemos una presentación. Esta es una presentación de polen polaco, para que vean que no varía mucho a las presentaciones de pólenes que pueden encontrar en cualquier lugar del mundo. El tema es que muchos apicultores no producen polen porque no han sido capacitados y no ha existido la transferencia tecnológica, que es sumamente simple en muchos casos, pero no ha existido. O sea, tenemos que pensar que hay muchos lugares del mundo que producen polen y hay otros lugares que podrían producir polen y comercializarlo, pero como no ha habido la suficiente sociabilización del conocimiento, no han podido hacerlo. Pero creo que América Latina es, diríamos, la cuna del polen del futuro. Hay muchísimas oportunidades para producir polen. Y alguna vez alguien dijo
que podríamos calmar el hambre del mundo comercializando y comiendo polen. Piensen cuántos niños desnutridos existen por falta de alimentos y la importancia y la riqueza del polen desde su perspectiva proteica. Entonces, no tenemos que perder esta idea de la posibilidad de diversificar nuestras producciones. Generalmente la época en que se produce polen no coincide con la época que ingresa néctar. Y podemos dedicar ciertos planteles de nuestras colmenas para producir polen para su comercialización. Bueno, ni hablar de propóleos. Esto es una imagen mexicana también, que pertenece a un lugar que en Morelia, en el estado de Morelia, donde me sorprendió algo, que el apicultor, un criador de reina, tenía su propio negocio y en su negocio decía, vendo todo lo relacionado con la apicultura. Ese mensaje es sumamente importante porque a mí personalmente me dio la idea del concepto del supermercado apícola. Cuando una persona va a un supermercado y quiere ir a comprar, no se encuentra con un solo artículo. O sea, no se encuentra solamente con galletas, bizcochos. Se encuentra con una variedad infinita de productos que le dan la oportunidad de elegir. Piensen si el apicultor solamente tiene miel a granel para comercializar, solamente va a poder vender miel a granel. En cambio, si empieza a trabajar él con su familia desarrollando productos, simplemente con los productos de la colmena ya tiene una gran variable de posibilidades, una variabilidad de posibilidades que le va a permitir ganar otros ingresos. O sea, el hecho de que si una persona se baje y quiera comprar miel y usted le ofrece 5 o 6 productos más, ahí es donde está la posibilidad de ganar, diríamos, de obtener un valor agregado. Acá en la Argentina ha sido muy común que muchas familias de apicultores, mientras el apicultor se dedicaba al manejo de las colmenas, sus hijos, sus hijas, su esposa, se dedicaban a la producción de reinas y de jalea real. Y en algún momento el negocio se salvó gracias a esa segunda propuesta, a esa alternativa de producción diversificada. Entonces, no hay que desestimarlo porque a veces caemos en el facilismo de lo que nos es más fácil producir. Acá tienen otra propuesta de propóleo. Esto es algo bastante interesante. Aquellos que manejan propóleo, esto es propóleo de origen coreano, y no sé si alguna vez han hecho la prueba de colocar tintura de propóleo en agua. Cuando uno coloca tintura de propóleo en agua, se tiñe el agua y se toma un aspecto lechoso. Bueno, justamente esta empresa coreana ya hace varios años ha logrado obtener propóleos donde no toma ese aspecto lechoso, diríamos, y afecta un poco, diríamos, su presentación. Es algo interesante, es una variante tecnológica que ellos le encontraron al producto, justamente para que el consumidor se sienta más a gusto con él. Bien, no sé si se dan cuenta de lo que estamos viendo. No estoy leyendo los chats en este momento. Si quieren, podemos hacer un pequeño corte para que me puedan hacer alguna pregunta sobre lo que hemos hablado hasta ahora. Así puedo proseguir. ¿O quieren que siga? ¿Qué opinan? Pablo, já terminaste? Em general, terminamos a charla e depois com as perguntas, as dúvidas, não é? Por enquanto não há perguntas, só saudações. Perfeito. Não há perguntas, por enquanto, porque estamos acostumados a terminar a charla e depois entrar com nossas dúvidas. Ustedes siguen viendo la presentación porque yo la perdí. A ver. Sí, la vemos, Pablo. ¿La ven?
Por alguna razón estoy perdiendo el... O sea, yo no la veo. Sí, A señor, ver, la estoy viendo. Gracias. perdón. A ver cómo puedo hacer, porque en mi monitor no se ve. Voy a tener que trabajar. A ver. Volvió al inicio. Volvió al inicio. A ver. Volvió, sí, en la Ahí está, primera. ahí está, ahí está. Ah, bien, bien, bien. Voy a tratar de... se me desaparece la pantalla. Pulsa F5, Pablo. F5. Ahí. Ahí está. Perdonen que... algo pasó. Me está ¿Aparece? sirviendo... A ver, denme un segundo. A ver si puedo... Ahí está. Ahora sí. Creo que va a funcionar. Perfecto. Bien. Disculpen. Voy otra vez. Es como Tranquilo, tranquilo. A ver. Ya estamos acostumbrados, Pablo, tranquilo, sigue. Se bloquean los sistemas. Ahí está. Bueno, no sé si alcanzan a ver, son trozos de miel en panal. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. Perfecto. Estos trozos de miel en panal están colocados en un recipiente, en una cacerola, una olla. Y tuve la intención de colocarlo porque a veces los apicultores en la producción se encuentran con un inconveniente, que en muchos lugares las mieles se cristalizan, y al cristalizarse no se pueden extraer con los métodos tradicionales de extracción que cuiden el producto. Entonces, digamos como que retrocedemos a algo bastante más primitivo, pero esta técnica primitiva permitía, el derretir la miel, permitía obtener otros productos que de la colmena. Y esos otros productos, acá tenemos por ejemplo una propuesta de un extractor solar, es europeo esta idea, pero un extractor solar móvil para obtener, diríamos, en realidad la idea es derretir los panales viejos, pero ¿con cuál fin? Obtener cera para velas. Es algo que hoy prácticamente la cera que producen los apicultores en la industria apícola, el 90% va destinado a hacer cera estampada para la producción, justamente, para aumentar los colmenares, para el reemplazo de la cera vieja, pero no debemos olvidar que todavía existe la posibilidad de trabajar la cera como para darle valor agregado, porque no solo tiene un sentido con el fin de iluminar en una mesa romántica, digamos, sino que es un producto más de la colmena, que puede utilizarse, digamos, para hacer velas de cera decorativas para las fiestas de fin de año, para distintos eventos, para hacer cremas, para hacer protectores labiales a base de cera. Es sumamente interesante el poder trabajar la cera. Entonces, no debemos desestimar. Generalmente el apicultor en los últimos años toma su cera y la destina a obtener más cera estampada. Más cera estampada. No es un mal negocio para el apicultor, pero puede ser una alternativa la de generar cosméticos y la de generar también elementos como velas o elementos artísticos vinculados con la cera. Y ahí es donde también se le incorpora valor agregado. Si ven en la imagen, ahí en esa nube de palabras, hay palabras claves, ¿no? Hablamos del apicultor, del ecosistema, de la producción de núcleos y paquetes, algo como una especie de síntesis de lo que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Tenemos la cera, la jalea real, no hemos hablado de la pitoxina, ¿sí? Importantísimo producto que prácticamente los apicultores no producen, que existe un mercado de apitoxina interesante y existe tecnología para la extracción de la apitoxina. Entonces, tal vez en ciertos sectores, ciertos momentos del año, sin ir en contra de tal vez la producción tradicional, que es la producción de miel, es buscar estas alternativas. Yo siempre aclaro, recuerdo haber estado en un colmenar y haberme sentado frente a las colmenas y mirar y darme cuenta que no
que no podía producir miel en ese colmenar, hasta que me di cuenta que las mismas abejas me estaban indicando que ese era un punto clave para la producción de polen. Entonces creo que es fundamental reflexionar sobre las abejas, sobre nuestras colmenas, sobre nuestros sitios, sobre el ecosistema, para poder ver qué podemos producir con mejor calidad y que nos genere una interesante alternativa, una interesante propuesta. Igualmente, a los apicultores nos sigue fascinando la diversidad de la miel. Nos sigue gustando todo esto que se ve aquí, que son distintas propuestas de mieles de distintos colores porque pertenecen a distintas floraciones. Y bueno, frente a esta riqueza, frente a esta variabilidad, ¿cómo no vamos a trabajar sobre otros subproductos? Entonces, digamos que ahora empieza lo interesante. Existe la posibilidad de educar al consumidor. Nos hemos dedicado años trabajando sobre la educación al consumidor, sobre el consumo de miel, y no hemos tal vez logrado incrementar demasiado el consumo de la miel en muchos países. Desde que tengo memoria, en la Argentina se ha incrementado muy poco el consumo de miel fraccionada, y sí se vende mucho la miel a granel al extranjero. Sigue siendo esto el fuerte de la apicultura argentina. Por más esfuerzos que se hayan hecho, poco es el incremento del consumo interno, que tal vez es la posibilidad de solucionar problemas cuando existen crisis comerciales, crisis de producción, es abastecer el mercado interno. También los apicultores han buscado alternativas, generando concursos, propuestas, haciendo que estos concursos hagan que tengamos mieles, diríamos, que han sido seleccionadas por un jurado, a ver si de esa forma podemos comercializarlas como mieles premiadas. Seguimos cayendo en una diversificación específica, porque justamente genera otra propuesta, pero siempre caemos en lo mismo, caemos en la miel. La apicultura actual, ¿qué requiere? Un nuevo apicultor. ¿Qué requiere? Un cambio de mentalidad, una reflexión, que cuide el ecosistema, pero que piense en la abeja y en los subproductos, en un modelo autogestionario. La autogestión, el apicultor tiene que autodesarrollarse, tiene que crecer. Si un apicultor me dice que lleva 30 años y sigue trabajando siempre en la misma producción, no ha evolucionado como apicultor. Tal vez le funcionó la mecánica, ese sistema, pero los sistemas son flexibles y vulnerables y probablemente no le funcione más adelante. Entonces tiene que pensar en apostar la producción a distintos lugares, distintas propuestas de diversificación para generar mayor cantidad de recursos. El apicultores diversificatus es tal vez el nuevo apicultor, aquel que va variando en función de lo que le ofrece el ecosistema, pensando en el crecimiento agropecuario equilibrado, pensando en la generación de valor agregado. Esa es un poco la propuesta. Hacemos un repaso. Tenemos miel, cera, polen, propóleo, jalea real, servicios de polinización, apitoxina, material vivo, como lo tradicional, como lo que siempre se ha hecho. A algunos le funciona más, a otros le funciona menos. Pero esta es la apicultura tradicional hasta ahora. Necesitamos ver otra apicultura para generar mayor fuentes de empleo, mayores propuestas, mayores alternativas. Algunos me van a decir, bueno, pero Pablo, estás pensando en algo que todavía no está formado. Bueno, alguien lo tiene que pensar para que empiece a formarse. Tenemos que exigirle a nuestros estados, a nuestros gobiernos, el desarrollo apícola. Y el desarrollo apícola no significa solamente hacer más plantas de extracción o generar sistemas de trazabilidad. El desarrollo apícola significa apostar
justamente al recambio generacional. Tristemente, la pandemia se ha llevado a muchos de los nuestros. Muchos apicultores lamentablemente ya no están con nosotros. Los vamos a recordar siempre, pero no están. Y hace años que vengo planteando, más o menos desde el 2011 vengo planteando, no antes, desde el 2009, disculpen, vengo planteando la necesidad del recambio generacional. Es importantísimo y fundamental que eduquemos jóvenes para que sigan la apicultura. El promedio de edad de los apicultores ya es grande, somos mayores, entonces necesitamos que los jóvenes se interesen en la actividad. Y cuando se interesan cuando hay rentabilidad. Y la rentabilidad hasta el momento no solo está dada en la producción de miel. Entonces, tenemos que generarles distintas propuestas. Tenemos la obligación de peticionar a los estados para que generen programas de desarrollo apícola, generen programas de crecimiento apícola, que las universidades se dediquen a justamente transferir el conocimiento, que hagan lo que se llama transposición didáctica, que la transformen a la información para que sea entendible y llana para todos los apicultores del mundo. No podemos tener tantas diferencias a veces de educación apícola entre los apicultores de los distintos países. Necesitamos un desarrollo apícola y el desarrollo requiere de extensionistas que trabajen en el campo, que acompañen al apicultor. Porque justamente la apicultura del futuro va a demandar el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo entre técnicos, apicultores, docentes, las universidades que se dediquen a investigar, pero que faciliten la información para que sea comprensible por el apicultor común. Es fundamental. Es parte de este desarrollo. Este Apicultoris Diversificatus va a tener que buscar nuevas posibilidades, nuevas alternativas de producción. Y bueno, y acá aparece, diríamos, lo que para mí es una gran alternativa de diversificación, que es la hidromiel. Hay que pensar que la producción de hidromiel sería una propuesta de destinar grandes cantidades de kilogramos de miel para la elaboración de una bebida. Y acá aparece algo también interesante. Durante mis viajes, mis recorridos por distintos lugares de mi propio país, he hablado con muchos apicultores y muchos apicultores ni siquiera consumen su propia miel. No les gusta. O sea, no comen lo que producen, pero sí beben y disfrutan de una hidromiel y por qué no de una cerveza de miel. Entonces creo, y estoy convencido desde hace muchos años, de que América toda tiene mucho que aprender. Existen corrientes de productores hidromieleros de distintos lugares del mundo. Hay países que llevan milenios produciendo hidromiel. Son las corrientes, diríamos, europeas, pero también existe una corriente americana de producción de hidromiel. Entonces, una interesante alternativa de diversificación. Es una forma de dar valor agregado y una forma, ¿sí?, de destinar la miel a un subproducto. Ahora me van a decir muchos, bueno, pero no todo el mundo puede producir hidromiel. No todo el mundo tiene la capacitación y el conocimiento. Bien, es cierto, para lograr hidromieles comerciales de alta calidad y de buena calidad, hay que trabajar, investigar, para poder alcanzar los niveles que exigen los mercados internacionales. Y volvemos a caer en el problema. ¿Qué pasa con el apicultor común? ¿Qué pasa con el Apicultoris Diversificatus, que quiere sobrevivir y que necesitamos que sobreviva para poder mantener las colmenas? Necesitamos aumentar su rentabilidad. Tal vez sus hijos puedan algunos dedicarse a la producción de hidromiel. ¿O por qué no él aprender? Entonces mi gran desafío durante todo este tiempo
ha sido buscar técnicas de elaboración de hidromiel para ponerlas al alcance de todos. La facilidad de producir hidromiel que sea comprensible por prácticamente cualquier persona, aunque tenga conocimientos relativamente básicos. Lógicamente que para alcanzar los estándares de calidad hay que tener mucho conocimiento, inversión, pero para trabajar y para empezar a producir para el autoconsumo es el primer paso, lo cual después puede llevarlos a niveles mucho más interesantes desde el punto de vista comercial. He probado en mi propia persona hacer experiencias y pruebas de hidromieles con distintas mieles, con distintos métodos, y realmente con el tiempo he ido logrando una gran satisfacción. Ahora, lógicamente, que en un principio las hidromieles se me arruinaban y lo peor que me podía ocurrir era producir vinagre. Y el vinagre, así todo, me ha dado muchísimas satisfacciones y es un producto muy noble que también sirve para la diversificación de la producción. Y a su vez se abre un abanico gigantesco con el vinagre, porque permite la posibilidad de elaborar encurtidos, hortalizas en vinagre. O sea, empezamos a generar otras alternativas de diversificación sobre la diversificación. Entonces, creo que la hidromiel puede ser un buen camino. Un buen camino para destinar mieles, tal vez que no tengan los colores o la aceptación del mercado internacional. No digo que todos los apicultores tengan que ser hidromieleros, pero sí creo que en toda cooperativa apícola tienen que abrir un espacio y destinarlo para la elaboración de los subproductos. ¿Y por qué no la hidromiel? Existen variantes de hidromieles, desde las licorosas, espumantes, secas. Piensen en especializar a uno de los miembros de sus organizaciones, agrupaciones, para que se dediquen justamente a la producción de hidromiel. Porque puede ser un interesante camino que cada día se abre más. En el 2011, en el Apimondia, cuando me tocó trabajar para la Sociedad Argentina de Apicultores, justamente organizando el concurso de hidromieles, pude aprender muchísimo de las hidromieles que se presentaron de distintos países. Y el mensaje que le di al final, cuando cerré el concurso, fue que todavía tenemos mucho que aprender, mucho que trabajar para desarrollar la industria de la hidromiel. Es sumamente interesante la propuesta. Hay gente que está trabajando desde el 2011 al día de hoy. Me siento muy contento por haber visto cómo se ha desarrollado la actividad. Porque están apareciendo hidromieleros por todos lados, hay grupos de hidromieleros, compiten y discuten sobre un producto que hace 40 años prácticamente no se hablaba. Hoy se trabaja y se está pensando en progresar. Hay centros de investigaciones pensando en el desarrollo de la hidromiel. Hay apicultores pensando en ubicar su miel en la hidromiel. Hay enólogos que están pensando. Aparece otro producto, la cerveza de miel, sumamente interesante. Las mieles aplicadas a la industria cervecera. Existen las posibilidades de generar los braggots, que personalmente considero que son, digamos, el vínculo entre la industria cervecera y la industria hidromelera. Creo que es un futuro prominente, una posibilidad muy amplia que se ve hacia adelante. ¿Cuál es el tema? Que la posibilidad sea para muchos, que la oportunidad sea para muchos. Tenemos que desarrollar esto para que no quede solo en manos de unos pocos, porque ¿de qué nos sirve un par de industrias que se hagan ricas con la hidromiel y seguir teniendo apicultores con bajos ingresos? Tenemos que hacer que los apicultores produzcan y que crezcan al mismo tiempo que la industria, tanto hidromielera como cervecera. Cualquier cervecería actual, de las grandes cerveceras que hay en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Perú, en México, si destinara
parte de su producción a hacer realmente con miel, cerveza con miel, realmente, y no con extractos o saborizantes a miel, les aseguro que gran parte de la producción, pero muy grande sería la parte de la producción que se destinaría y que quedaría en el mercado, diríamos, interno. Sería una gran alternativa para redireccionar las mieles a granel y tal vez eso generaría una posibilidad de elevar los precios de la miel. Es una idea, ¿no? Es tal vez un futuro, un desafío. Hoy, navegando por Facebook, un apicultor de México mostró con mucho orgullo su hidromiel, con un hermoso color. Muy buena se ve esta hidromiel. Si este apicultor de México pudo, si yo de Argentina, si otros tantos de Chile han podido trabajar, si otros de Brasil y de Colombia y de toda Latinoamérica están trabajando, ¿por qué no sumarnos a la idea de desarrollar esta industria, que sí es una diversificación con todas las letras? Porque es una propuesta que puede ir ampliándose en el mercado. Hay mucho para hablar, hay mucho para charlar sobre este tema. Si ven, perdonen que se me mueve. Si ven la imagen, estas son imágenes de apicultores australianos haciendo degustación de sus hidromieles. Si ellos pueden, nosotros también. Estamos obligados y debemos comprometernos a desarrollar el sector. Como digo siempre, la hidromiel no le pertenece a nadie. La hidromiel es de todos y tenemos que trabajar para desarrollar la industria de la hidromiel en cada uno de nuestros países. Y habrá concursos de hidromieles de alta calidad, como habrá concursos regionales o zonales de hidromieles artesanales. ¿Por qué no? Eso es lo bueno de la hidromiel, que da la posibilidad a todos a poder trabajar. Otra posibilidad interesante. Acá les muestro otras botellas presentadas por distintos, algunas son hidromieles europeas, que están ahí con sus etiquetas, pero para que vean que en distintos países, no solo nosotros en América del Sur o Latinoamérica, estamos intentando, en otros también están trabajando, y bueno, va creciendo. Actualmente hay jurados de hidromieles, hay especialistas, hay grandes concursos de hidromiel en España, hay concursos de hidromieles en distintos lugares de Estados Unidos. O sea, se está abriendo un abanico gigante, y ¿por qué quedarnos afuera? ¿Por qué no intentarlo? Otra posibilidad está la cerveza. Dicen que en la vida uno tiene momentos icónicos, especiales, ¿no? Que nos permiten crecer. Para mí uno de los momentos tal vez más icónicos de mi crecimiento, diríamos, apícola, fue la posibilidad de participar en el Apimondia de Australia. Y en esa Apimondia pude ver este stand que me maravilló. Un stand de Tasmania, donde con las mieles de Tasmania elaboraban cervezas. Y me quedé impactado. Y dije, ¿por qué no desarrollar la industria de la cerveza artesanal a base de miel? Los cerveceros hoy están en auge en prácticamente todos los países. ¿Por qué no invitar a los cerveceros a que produzcan con nuestras mieles? ¿Y por qué no animarnos a comenzar a producir nuestras propias cervezas de miel? Creo que seguimos con el gran desafío. La posibilidad de trabajar con otros productos existe. Existe la posibilidad de capacitar como parte de la diversificación. Apicultores que enseñan a otros. ¿Por qué no? Es un fin noble. Cuando nos vayamos de este mundo, ninguno de nosotros nos vamos a llevar el conocimiento. Sería bueno que quede en manos de otros.
Otra alternativa es el apiturismo. Es una posibilidad que puede abrirse de forma impensada. Apicultores que hacen giras para conocer a otros apicultores, gente que se mete en el mundo de las abejas para poder aprender por curiosidad y, ¿por qué no?, para probar los productos que resultan de la diversificación apícola. El asesoramiento técnico también es una alternativa y es importante especializarse porque el mundo apícola requiere de asesores, gente que maneje los temas para poder transferir conocimientos científicos y para poder acompañar a los apicultores. Tal vez el problema más grave de los programas de desarrollo apícola es que no han tenido en muchos lugares la asistencia técnica adecuada, el acompañamiento de los apicultores. Otra de las posibilidades es la innovación y la tecnología apícola. Hoy hay en distintos países gente que está permanentemente pensando en cómo mejorar los ahumadores, cómo mejorar el extractor, cómo hacer para que se puedan aplicar las buenas prácticas apícolas, trabajan para desarrollar elementos que permitan una buena trazabilidad. Bien, eso es parte también de los productos no tradicionales, porque si la abeja no vuela, el sector se cae, como dijo alguna vez alguien muy importante en la apicultura argentina. Entonces necesitamos que el sector apícola inunde a otros sectores para que puedan trabajar y hacer crecer la apicultura mundial. El pensar en alta gastronomía es otra propuesta. Todos nuestros países son famosos por distintos platos de comida. Bueno, ¿por qué no maridar las hidromieles, las cervezas y las mieles con estos platos tan especiales y tan típicos de cada uno de los países? Pensar en las conservas apícolas, el vinagre de miel, interesantísima propuesta para poder trabajar haciendo encurtidos que pueden hacerse a nivel artesanal como también a nivel industrial. Maquinaria apícola, algo nombré de eso, hay mucho para ver, desde de los elementos para elevar colmenas, para proteger la espalda del apicultor, como para avisar, diríamos, la tecnología que tiene para avisar que se están robando sus colmenas con la geoposición o el geoposicionamiento. O sea, tenemos muchísimas posibilidades de diversificar. Son buenas ideas, como dice Juan. Qué buenas ideas. El tema es que las ideas tienen que ser desarrolladas. El apicultor sigue siendo apicultor y trabaja en soledad en el campo con sus abejas. Pero en algún momento tiene que reflexionar sobre su acción. Y eso le va a permitir crecer y desarrollar otras alternativas para cumplir el objetivo final, que es mejorar la calidad de vida de él y de su familia. Bien, creo que queda un mensaje interesante acá. Si haces planes para un año, siembra arroz. Si lo haces para una década, planta árboles. Si haces planes para toda tu vida, educa a la gente. Es un antiguo proverbio chino. Hace tiempo que hice planes para toda mi vida. Por eso estoy aquí. Espero que les haya gustado y estoy dispuesto a responder todas las preguntas que pueda o que conozca la respuesta. Así que muchísimas gracias. Sí, nos gustó muchísimo, Pablo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo estoy mirando acá. Hay muchos saludos. Gracias. E há uma pergunta aqui, que é um comentário, não é? Você comenta, pero depois
se transforma em uma pergunta. Sí. Não é? De Ángel Andrés, não é? Como o primeiro mundo, há que modificar as leis para que seja considerada a abeja como animal doméstico e não seja uma atividade legal ter abejas em meio urbano. Existem apicultores urbanos que poderiam crescer e criar uma atividade que hoje não existe. Se conhece algum caso de êxito em Argentina de apicultura urbana, pero espero seus comentários. Bien. Antes de nada, ¿me están viendo a mí o están viendo mi pantalla? Pregunto. Su pantalla. A ver, quisiera volver así nos vemos cara a cara. Estamos viendo las dos cosas, Pablo. Ah, bien. Perdónenme porque yo O sea, solamente veo mi pantalla. Los que tengan el computador pueden ver las dos opciones. A ver si puedo hacer para que nos veamos. Tienes que salir de la presentación, nada más. Salir de la presentación, ok. Sí. Cierro acá. Ahí. Eso. Y ahí ya nos vemos. Sí. Ahí está, perfecto. Bueno, yo soy más de las charlas cara a cara o en persona. Esto de la tecnología, me tengo que adaptar, pero me ha costado un poco. Sí. Si bien creo haber entendido la pregunta, me plantean de que es necesaria la modificación de algunas leyes con respecto a la apicultura urbana. Es cierto que es necesario, pero siempre tenemos que recordar que la mayoría de la gente le tiene mucho miedo a la abeja. Lo que los apicultores consideramos algo normal, que es un aguijonazo, para otros le da mucho miedo. Entonces las leyes están hechas para todos, para cuidarnos a los apicultores y a cuidar a todo el mundo. Entonces es cierto que habría que pedir modificaciones, pero hay que ser muy cauteloso y cuidadoso en eso. La apicultura urbana es importante en muchos lugares. Creo que habría que desarrollarla. Hay lugares de Europa que la han desarrollado, pero las leyes se las dejo a los abogados y a los jueces. Yo soy apicultor y docente. Creo que es importante trabajar en ellas, pero hay que tener mucho respeto, tanto por una parte como por la otra. E, bueno, depois temos aqui, pode dar as receitas para elaborar cervezas, hidromeles, vinagres, por favor? Bien. Yo me río porque a veces se enoja la gente conmigo, porque yo no soy de dar recetas, yo no doy recetas. Yo lo que puedo es sugerir, porque la elaboración de hidromiel y la elaboración de vinagre o la elaboración de cerveza son procesos, es mucho más que una receta. No es tan simple como decir voy a comprar un bizcochuelo, un cake en una pequeña caja donde voy a volcar y mezclo y lo llevo al horno y ya tengo mi torta, diríamos, o mi pastel. No es tan sencillo. Hay conocimientos básicos necesarios que tienen que ver con la higiene, con la seguridad. Básicamente, todos estos productos nacen de utilizar miel, agua, levaduras que al mezclarse y cuidarse, diríamos, en ciertas condiciones de temperatura ambiental, se pueden fermentar, pero son procesos que deben ser cuidados. No son difíciles de cuidar, pero no son como para pasar una receta como la abuela pasa una receta de cómo hacer el pan. Es mucho más complejo que eso. São processos vivos, não é? Sí. Disculpen, Pablo, si no le doy recetas. Aparte, para lograr una hidromiel, necesito, diríamos, una hidromiel igual que la que hace otra persona, necesitaría la misma miel. Y a veces, trabajando con la misma miel y con el mismo proceso, cambiando las levaduras, tengo un producto totalmente diferente. Entonces, creo
que el mejor camino es comenzar a investigar sobre los procesos de fermentación, ver cómo se trabajan y ahí aplicar. Sinceramente yo no trabajo con recetas, sino que trabajo justamente mezclando los distintos elementos y voy trabajando en relaciones. Lo que sí les puedo decir es como un dato para ayudarlos, que aproximadamente 300 gramos de miel por litro les va a permitir alcanzar una hidromiel medianamente aceptable. Lógicamente eso va a variar en función de cómo uno va a cuidar el proceso. También tiene que ver con la calidad del agua con que vayan a trabajar. En la industria cervecera, los cerveceros son muy exigentes con la calidad, la dureza del agua. Siempre hablamos de agua potable, o sea que tenemos que partir de una buena calidad de agua. Disculpen que no les pase recetas así como así. Si quieren por privado se pueden comunicar y les puedo dar alguna idea un poco más. Pero justamente he hablado toda la charla de que necesitamos el acompañamiento. Sí. El apicultor necesita el acompañamiento. Sería tal vez una irresponsabilidad si largamos simplemente decir, bueno, miren, haga esto, mezcle aquello que le va a salir, porque en realidad no lo va a lograr. Pablo. Sí. ¿Me permites? Sí. Son muchas las variables que inducen a producir hidromiel. Entre esos, bueno, además la receta está la variable tiempo, ¿no es verdad? La variable temperatura del medio ambiente, como tú lo señalaste al principio. No es lo mismo producir una hidromiel, no sé, pues en el sur de Chile o en el sur de Argentina, que tal vez no sé, pues en el Amazonas. Para que tengan una idea, las hidromieles necesitan un rango de temperatura que les permita que el proceso se realice en una forma adecuada. Y ese rango, según el tipo de levadura que se trabaja, así en grandes rasgos, entre 18 y 24 grados. Entonces, imaginen, si eso lo realizo en Brasil, en la zona norte, o en el Ecuador, con altísimas temperaturas, tengo que refrigerar el sistema. Tengo que bajar la temperatura para que las levaduras se sientan a gusto, o usar levaduras que estén adaptadas a esas temperaturas. El riesgo es que es más probable que produzcan vinagre a que produzcan una buena hidromiel si no trabajan con sistemas refrigerantes. En cambio, en la zona sur de la Argentina o en la zona sur de Chile, con bajas temperaturas, tenemos que calefaccionar el sistema para elevar la temperatura, porque claro, la temperatura ambiente, por ahí en muchas oportunidades de 5 grados, 4 grados, 10 grados. Entonces, fíjense, les doy estos casos extremos para que entiendan. Tiene que ver con la altitud, o sea, no es lo mismo trabajar en Bogotá que a nivel playa, diríamos, en Colombia, ¿no? A nivel, a la altitud de la playa. Y es porque hay cambios de temperatura. Creo que es mucho más profundo que simplemente decir, bueno, mire, pásenme la receta. Pablo, tenemos dos manos levantadas. Señor German, por favor, ativar su som. Señor German. Señor German, levantó la mano. Ativar su micrófono, por favor. Germán Guzmán. Vamos pasar para Zangodani, entonces, Sergio. Cierto. Zangodani, por favor. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Audiencia. Fanny Kaiser les saluda desde Ecuador. Sí. Muy interesante todo lo que se ha dicho esta noche. Y es verdad, los apicultores debemos de pensar en un gran abanico que es la apicultura, no solamente la miel. En este instante, nosotros como proyecto, como actividad, nosotros ya tenemos 25 productos en stock, ya comercializamos, incluido la hidromiel. Entonces, es importante e incluso ir mejorando, abriendo más las posibilidades, porque si nos dedicamos solo a producir miel, va a ser bien difícil. Así que me parece muy interesante esta charla en la que comparten todas las posibilidades que nosotros como apicultores debemos irnos
preparando. Es verdad, arrancamos desde una capacitación, porque si no, nada es inventado, todo tiene que ser bien investigado, procesado. Estamos hablando del veneno de abeja, por ejemplo. Estamos hablando de que hay gente que puede causarle hasta la muerte, ¿no? En el caso fortuito de personas que son alérgicos. Entonces sí tenemos que tener bastante responsabilidad en estos trabajos y no podemos ingresar nomás así a las ciudades con las abejas. Y dependiendo también de qué tipo de abejas. Por ejemplo, aquí en Ecuador nosotros estamos trabajando mucho con lo que es la abeja africanizada. Al menos yo tengo solamente abeja africanizada. Entonces mi responsabilidad de cuidar no solamente a nosotros, sino también el posible problema que se puede presentar entre las personas donde vamos a llevar las colmenas. Entonces, mientras más retiradas para mí, es perfecto. Entonces, estamos trabajando ya con la extracción del veneno de abeja. Ya lo comercializamos en diferentes presentaciones, como en las cremas de belleza, en pomadas de uso tópico y también de la apis oral. O sea, ya tenemos un proceso muy interesante. En cuanto a cera de abeja, igual, esto no es solamente de procesar la cera así como sí, sino que tenemos un trabajo bastante interesante, como es, cada vez que nosotros nos especializamos, tenemos que ir mejorando toda la actividad que nosotros vamos a realizar. Por ejemplo, si tenemos paneles viejos, pues van a ser para otro tipo de productos, pero para belleza tiene que ser lo mejor, y la mejor es la cera de abeja virgen, ¿no? Entonces ya la cera especial que nosotros tenemos que tener. Entonces hay mucho trabajo en cuanto a apicultura, entonces la situación no es tan sencilla, pero si queremos mejorar, tenemos que comenzar a prepararnos y ir arreglando todas las situaciones para que toda la apicultura va a tener mayor influencia y mejor trabajo entre todos los apicultores. Muchísimas gracias por dejarme participar en esta charla, me parece bastante interesante y es el camino recto a seguir, pienso personalmente, el diversificar nuestras actividades como apicultores. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias, muchísimas gracias.